Era una fría mañana de abril de 1945. El sol apenas se asomaba entre las nubes grises sobre el vasto paisaje del norte de Alemania. El aire olía a humedad y pólvora, mientras el terreno irregular, marcado por trincheras y cráteres, hablaba de batallas recientes. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco lejano de motores de aviones y el murmullo constante de artillería en la distancia. En este escenario, las fuerzas aliadas se encontraban en una fase crítica de su avance hacia Berlín. El control del aire era esencial, y los pilotos de caza jugaban un papel crucial. Bruce Carr, un aviador audaz, había despegado en una misión que prometía ser rutinaria, pero el destino le tenía reservado un giro inesperado. Según relatos de veteranos y diarios de unidad, lo que comenzó como un vuelo de combate más, terminó con su avión derribado tras las líneas enemigas. En tierra de nadie, Carr debía tomar decisiones rápidas. La situación era tensa. Los informes posteriores a la acción describían un entorno hostil y peligroso, donde cada movimiento podía ser fatal. El riesgo no solo era su vida, sino también la de un compañero en apuros, atrapado y necesitado de rescate. En medio de la confusión, surgieron detalles que podrían inclinar la balanza. Un mapa encontrado, una radio que funcionaba intermitentemente y una patrulla enemiga que acechaba cerca. Las apuestas eran altas, y la incertidumbre reinaba. La valentía y el ingenio de un solo hombre podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Si valoras reconstrucciones cuidadosas de tales hazañas, considera suscribirte a nuestro canal. Bruce Carr había caído en un terreno inhóspito, dominado por la amenaza constante de patrullas enemigas. El mapa que había encontrado delineaba un camino hacia el sur, flanqueado por colinas boscosas, que ofrecían la posibilidad de moverse sin ser visto. El terreno, aunque traicionero, brindaba un resquicio de esperanza. Según los relatos de veteranos, el conocimiento del terreno podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La radio, aunque intermitente, proporcionaba a Carr fragmentos de comunicaciones aliadas. Sabía que debía actuar rápido. Las tropas enemigas, alertadas por la caída de su avión, se encontraban en estado de máxima alerta. Los informes posteriores a la acción sugerían que cada minuto era crucial. Carr, consciente del peligro, optó por moverse bajo la cobertura de la oscuridad, esperando el momento propicio para ejecutar su plan de rescate. El clima no ayudaba. La niebla, densa como un velo, dificultaba la visibilidad, pero también ofrecía cierta protección. La humedad calaba hasta los huesos, pero Carr mantenía la determinación. Relatos de aquellos días describían cómo el frío y el miedo se entrelazaban, pero el deseo de salvar a su compañero impulsaba cada paso. Era un juego de nervios, y el tiempo no estaba de su lado. En un momento de aparente calma, Carr divisó un claro donde, según algunos informes, podría haber escondido un vehículo enemigo. Era plausible que ese recurso, si lograba apoderarse de él, le ofreciera la oportunidad de acercarse más al punto donde su compañero estaba atrapado. La tensión aumentaba. Cada decisión era una apuesta contra el destino. La osadía de Carr lo había llevado hasta este punto, y ahora su ingenio sería puesto a prueba. En situaciones de tensión extrema, la capacidad de adaptarse y tomar decisiones rápidas puede ser la clave para sobrevivir. Si encuentras fascinantes estas historias de ingenio y valentía, no olvides dejar un like y suscribirte. A medida que el día avanzaba, Bruce Carr enfrentaba un dilema crítico. El claro que había identificado albergaba efectivamente un vehículo enemigo, un caza alemán intacto, según sugerían informes posteriores. El audaz piloto comprendió que esta oportunidad podría ser su única salida. Las condiciones meteorológicas, con niebla aún persistente, ofrecían una cobertura natural, pero también complicaban la aproximación. El terreno, cubierto de maleza y barro, ralentizaba su avance, cada paso resonando como un tambor en su mente. Mientras las horas transcurrían, Carr se acercó al avión con cautela. Los relatos de veteranos describían el silencio tenso que envolvía el lugar, roto solo por el crujir de ramas secas bajo sus botas. La habilidad para sortear las patrullas enemigas y la incertidumbre de si el avión podía despegar o si estaba bajo vigilancia, añadían una capa de complejidad.
Algunos relatos hablaban de cómo Carr había comenzado a inspeccionar el caza, buscando signos de preparación o trampas. La moral de Carr oscilaba entre la esperanza y la desesperación. La radio había caído en silencio, aumentando la sensación de aislamiento. Sin embargo, su instinto le decía que debía arriesgarse. Los archivos fílmicos de la época mostraban un conflicto feroz entre las fuerzas aéreas, y Carr sabía que cada segundo en territorio enemigo aumentaba el riesgo de detección. Al cabo de un tiempo, determinó que el caza estaba en condiciones de volar. La decisión de despegar, si bien peligrosa, podría ofrecerle una oportunidad de rescatar a su compañero. En un giro inesperado, Carr decidió usar una maniobra arriesgada. Despegar directamente desde el claro, confiando en sus habilidades para sortear los obstáculos del terreno y la visibilidad limitada. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, al encender el motor, el sonido reverberó en el bosque, alertando posiblemente a las fuerzas enemigas cercanas. Sin embargo, su determinación fue más fuerte que el miedo. Las decisiones bajo presión y el ingenio en momentos críticos pueden cambiar el curso de la historia. Si encuentras fascinante cómo la audacia y el coraje pueden prevalecer en situaciones extremas, tu like sería de gran ayuda, pero sigamos. La niebla matutina comenzaba a disiparse cuando Bruce Carr, ya en el aire, divisó un pequeño claro en el bosque denso del norte de Alemania. El avión alemán que había logrado despegar rugía bajo su control, una máquina que ahora se convertía en su única esperanza para el rescate. Según los relatos de veteranos, la tensión en esos momentos era palpable, cada maniobra debía ser ejecutada con precisión quirúrgica. El terreno irregular y boscoso, con sus sombras alargadas, parecía conspirar contra su misión, pero también ofrecía la cobertura necesaria para evitar ser detectado por los rádares enemigos. Mientras el caza surcaba el aire, Carr mantenía su mirada fija en el horizonte, buscando cualquier señal que indicara la posición de su compañero. Los informes posteriores a la acción detallaban cómo la comunicación se había vuelto casi imposible debido a la interferencia y el mal funcionamiento de la radio. Esta falta de información precisa obligó a Carr a confiar en su instinto y en fragmentos de inteligencia obtenidos antes del despegue. La moral de Carr oscilaba como un péndulo entre la esperanza y la desesperación. Había conseguido lo impensable al apoderarse de un avión enemigo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Cada segundo en el aire era una danza con el destino, con la constante amenaza de ser derribado por sus propias fuerzas, que podrían no reconocer el caza alemán bajo su control. Relatos de la época sugerían que estas situaciones de alto riesgo requerían una combinación de audacia y suerte, factores que Carr sabía aprovechar al máximo. Al cabo de un tiempo, Carr avistó una señal. Humo delgado elevándose desde un punto en el terreno, una pista que algunos sostenían podría ser la señal de su compañero. La decisión de descender y aterrizar una vez más en territorio hostil era una apuesta temeraria, pero las circunstancias no ofrecían alternativas. Los archivos fílmicos mostraban la intensidad del conflicto aéreo en esos días, y Carr había decidido que el momento para actuar era ahora. El aterrizaje fue tenso. Las ruedas del caza tocaron tierra con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo y hojas marchitas. Carr sabía que el tiempo era esencial. Cada segundo perdido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras apagaba el motor, el silencio del bosque regresó, interrumpido solo por el canto lejano de las aves. En ese instante, la incertidumbre era su única compañía. La valentía de Carr al tomar decisiones rápidas bajo presión es un recordatorio de cómo el coraje y la determinación pueden cambiar el destino. Si te inspiran estas historias de audacia y resiliencia, considera dejar un like y reflexiona sobre cómo estos valores se reflejan en los desafíos modernos que enfrentamos hoy. El amanecer avanzaba lentamente sobre el paisaje devastado del norte de Alemania, mientras Bruce Carr se preparaba para enfrentar una de las decisiones más críticas de su vida. Había logrado aterrizar el caza alemán en un claro, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El terreno alrededor era traicionero, cubierto de ramas y hojas que crujían bajo cualquier peso, mientras los sonidos del bosque parecían absorber cada intento de comunicación. Carr sabía que debía moverse rápido. Los relatos de veteranos narraban cómo cada segundo contaba en situaciones así,
donde la amenaza de ser descubierto por fuerzas enemigas o incluso por sus propias tropas, que podrían confundirlo con un enemigo, era constante. La moral fluctuaba, y la niebla que aún persistía complicaba cualquier intento de visualización clara del entorno. Sin embargo, esa misma niebla también dificultaba la vigilancia desde el aire, un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre. Mientras avanzaba con cautela hacia el punto donde había visto la señal de humo, Carr se enfrentó a una realidad dura. La radio seguía sin funcionar adecuadamente, dejándolo incomunicado y aislado en un mundo de silencio. Los informes posteriores a la acción describían este tipo de situaciones como un test de nervios y determinación. Carr debía confiar en su instinto y en el mapa rudimentario que había logrado obtener antes de despegar con el caza enemigo. Al llegar al lugar, se encontró con la figura de su compañero, escondido entre arbustos y visiblemente agotado. El encuentro fue breve y silencioso, un momento de reconocimiento en medio del caos. Los relatos de la época hablaban de cómo las emociones desbordaban en situaciones de rescate, pero el tiempo apremiaba. Carr y su compañero sabían que debían regresar al caza y despegar antes de que el enemigo o los aliados los detectaran. El terreno se mostraba desafiante, pero la determinación de ambos era más fuerte que cualquier adversidad. La misión de rescate había alcanzado un punto crítico. Con el caza alemán ahora con 2 ocupantes, Carr debía ejecutar un despegue tan arriesgado como el aterrizaje. La falta de información precisa sobre las posiciones enemigas y las condiciones meteorológicas adversas se cernían sobre ellos como una sombra. Sin embargo, la esperanza brillaba tenuemente en sus corazones, impulsándolos a seguir adelante sin mirar atrás. Estos momentos de incertidumbre y coraje nos invitan a reflexionar sobre cómo el ingenio y la valentía pueden cambiar el curso de nuestras propias batallas. Si te inspiran estas historias de resiliencia y determinación, considera dejar un like y piensa en cómo estos valores se aplican en los desafíos que enfrentamos hoy. El sol había comenzado su ascenso, iluminando el devastado paisaje de Alemania con una luz tenue y dorada. Bruce Carr, junto a su rescatado compañero, se encontraba nuevamente a bordo del caza alemán. El tiempo apremiaba. El sonido de motores distantes y el eco de explosiones indicaban que las líneas de combate no estaban lejos. La niebla se había disipado en gran parte, revelando un cielo claro que prometía visibilidad, pero también exponía su posición a cualquier patrulla aérea enemiga. El despegue fue un acto de precisión y nervios de acero. Carr debía aprovechar el claro, que aunque reducido, ofrecía una pista natural entre los árboles. Relatos de veteranos indicaban que maniobras como estas requerían una sincronización perfecta entre piloto y máquina. Con el rugido del motor resonando en sus oídos, Carr elevó el caza, evitando por poco las copas de los árboles. La moral era una mezcla de alivio y aprehensión. Habían logrado despegar, pero el viaje apenas comenzaba. Mientras ascendían, las restricciones del terreno se hicieron evidentes. Los bosques y colinas del norte de Alemania no solo limitaban las rutas de escape, sino que también ofrecían escondites potenciales para fuerzas enemigas. Según informes posteriores a la acción, la opción de volar bajo para evitar el radar era arriesgada, pero necesaria. Carr sabía que cada kilómetro recorrido los acercaba a las líneas aliadas, aunque el riesgo de ser confundidos con el enemigo persistía. Algunos informes sugerían que la comunicación era crucial en estas situaciones, pero con la radio aún inoperativa, Carr se enfrentaba a un silencio ensordecedor. La incertidumbre sobre la posición exacta de las fuerzas amigas añadió una capa de complejidad. Sin embargo, los diarios de unidad relataban cómo la intuición y la experiencia de Carr se convirtieron en sus guías más valiosas. El vuelo continuó, con el horizonte expandiéndose ante ellos. Carr y su compañero se mantuvieron alerta, conscientes del peligro que los rodeaba. La tensión se palpaba en el aire, pero también una creciente sensación de posibilidad. Era plausible que, con cada minuto que pasaba, estuvieran más cerca de la seguridad. La historia recordaría este momento como uno de audacia y destreza, un testimonio del espíritu indomable de los aviadores en tiempos de guerra. En situaciones de incertidumbre, el coraje y la capacidad de adaptarse a lo inesperado pueden ser decisivos. El sol resplandecía sobre el horizonte, bañando el paisaje del norte de Alemania en un resplandor dorado.
Las sombras de la madrugada se habían desvanecido, reemplazadas por una claridad que revelaba las cicatrices del conflicto. Los árboles, testigos silenciosos de la batalla, se mecían suavemente bajo la brisa. El aire, ahora libre del humo y la pólvora, olía a tierra húmeda y hojas frescas. Sin embargo, el recuerdo de los momentos vividos permanecía grabado en la mente de Bruce Carr y su compañero. El vuelo de regreso fue una mezcla de alivio y tensión. Cada kilómetro recorrido los acercaba a la seguridad, pero también recordaba la fragilidad de su situación. Los relatos de la época hablaban de cómo el éxito del escape parecía milagroso, un testimonio de coraje y habilidad. No obstante, permanecían dudas. Algunos informes posteriores a la acción no lograron aclarar cómo exactamente Carr evitó ser derribado por fuerzas amigas, un misterio que quedó en el aire. La experiencia transformó a Carr y su rescatado compañero. La valentía y la determinación habían prevalecido, pero a un alto costo emocional. El peso de la responsabilidad de haber arriesgado todo por un acto de solidaridad resonaba en sus corazones. Era una lección de humanidad en medio de la brutalidad de la guerra, un recordatorio de que la vida a menudo se definía por momentos de decisión crítica. Algunos sostenían que este episodio reflejaba el espíritu indomable de los aviadores, mientras otros cuestionaban las estrategias que ponían a los hombres en tales situaciones. La ética de la guerra, siempre compleja, seguía siendo un tema de reflexión. La historia de Bruce Carr y su audaz rescate nos invita a considerar la naturaleza del sacrificio y la valentía. Si te conmueven estas narrativas de coraje y resiliencia, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para futuras investigaciones sobre historias heroicas de pilotos de guerra.